Guzmán, ella es médica pediatra, recibida en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, actualmente cursando tercer año de gastroenterología infantil en el Hospital de Niños de Rosario. Así que bueno, antes de iniciar con la presentación de hoy, queríamos aclarar de las encuestas que se están enviando, que en realidad son de autoevaluación, no va a significar ninguna nota ni nada, simplemente es para nosotros, al finalizar el curso, saber qué temas fueron los que quedaron medios pendientes o que hay que reforzar para los próximos cursos. Así que bueno, se agradecería, hemos recibido poquitas respuestas, se agradecería, sabemos que significa un tiempo también, pero bueno, por favor si pueden enviarnos, ¿sí? No hay límite de tiempo. Cuando se envíe la presentación de hoy, se va a enviar también la encuesta de constipación, y bueno, agradeceríamos que nos puedan enviar sus contestaciones. Así que bueno, ahora damos la palabra a Estefanía para que empiece. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a los que se han conectado. Bueno, el tema que yo voy a hablar un poquito es constipación en pediatría, ¿sí? Me voy a centrar más que nada en lo que es la constipación funcional, ¿sí? Que es por ahí la causa de constipación que más vemos en el consultorio. Así que bueno, ahora voy a comenzar a compartir la diapositiva. ¿Se me escucha bien? Cualquier cosa me avisa. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Se escucha bien. Bueno, muy bien. Con respecto a la constipación, me pareció oportuno e interesante hablar un poquito, antes de comenzar a hablar de lleno del tema, de lo que es el mecanismo de continencia normal, ¿sí? Que es un mecanismo bastante complejo. Quise traerles, esta imagen, recordando que el mecanismo de continencia se basa en tres pilares fundamentales. Por un lado, como tenemos acá remarcado, la línea pectínea. Esta zona del recto es muy importante porque a este nivel el recto tiene un aparato sensorial que puede diferenciar qué tipo de material llega al recto, es decir, si está frente a algo sólido, si está frente a algo líquido o si está frente a algo gaseoso. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo mecanismo es el esfínter anal interno, ¿sí? Que es un esfínter de carácter involuntario, que en estado de reposo se mantiene permanentemente contraído. Ante un estímulo que sería la distensión de la ampolla rectal, el esfínter anal interno, a través de un reflejo que se llama reflejo rectoanal inhibitorio, se va a relajar, ¿sí? Y por último, tenemos lo que son las fibras musculares voluntarias, que están a cargo del esfínter anal externo, ¿sí? Y de todo lo que es el complejo pelviano. En esta segunda imagen, lo que quería mostrarles es la función del músculo puborectal. Este músculo puborectal es muy importante, como se ve acá en la imagen. El músculo tiene una inserción a nivel del pubis, recorre y envuelve al recto en forma de cincha o en forma de U, o en forma de herradura, como se ve ahí en la imagen, y lo que hace es, en estado de reposo se mantiene siempre contraído y hace que se desalinee el recto y el canal anal, formando un ángulo agudo entre estas dos estructuras. Esto es en reposo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa durante el esfuerzo, durante la defecación? El músculo puborectal se relaja, ¿sí? Se pierde el ángulo que se había formado entre el recto y el ano, y se genera una cámara única. Más o menos lo que pasa, por ejemplo, en el momento del parto con el útero y el canal de parto. Bueno, acá pasa algo similar, ¿sí? Lo que genera esto es que la presión que se genera en el recto se transfiera de una manera más directa hacia abajo, ¿sí?
Bueno, dicho esto, y hablando un poco de lo que es lo normal, vamos a entrar de lleno en lo que es la definición de la constipación. Recordemos que la constipación es un síntoma, ¿sí? Que se caracteriza por la disminución tanto en la frecuencia de las deposiciones como la asociación de una evacuación dolorosa de heces duras o voluminosas, y que puede cursar con o sin incontinencia. Recordemos, la definición de incontinencia es la pérdida de heces de forma generalmente involuntaria en un niño con una edad cronológica de alrededor 4 años, ¿sí? Muy bien, ahora, hablar de frecuencia con respecto a las deposiciones es algo un poco complicado en pediatría, porque ¿qué hablamos de normal cuando hablamos de frecuencia normal? ¿Sí? Todos sabemos que en la edad pediátrica el ritmo evacuatorio va variando. Por ejemplo, en el recién nacido y en el lactante es normal que tengan entre 8 a 7 deposiciones por día, ¿sí? O que hagan una deposición cada una semana o cada 15 días. Ahora, cerca de los 2 o 3 años ya el ritmo evacuatorio va tomando un ritmo similar al del adulto y el niño ya presenta 3 deposiciones por día, o también puede presentar una deposición cada 4 o 5 días, y esto también se considera normal. Entonces ya, entrando en el tema, estamos entrando en un poco de controversia con respecto a la frecuencia, ¿sí? Otras definiciones que yo les quería traer en esta charla es la definición de constipación intratable, que es aquella que no responde al tratamiento convencional durante al menos 3 meses de un tratamiento bien instaurado, ¿sí? Y por otro lado, la impactación fecal, que se puede demostrar, por un lado, por el examen físico, palpando una masa fecal, sobre todo en mi abdomen inferior, ¿sí? Lo podemos detectar frente a un tacto rectal con un recto dilatado lleno de heces, ¿sí? Un recto ocupado, o en la radiografía de abdomen a través de la presencia de heces excesivas en el colon distal, ¿sí? Estas son las 3 formas de evaluar una impactación fecal, o bueno, lo que sería la definición de impactación fecal. Muy bien, ¿qué pasa con respecto a lo que es la epidemiología y en sí la magnitud de este problema? Bueno, con respecto a las consultas en pediatría, la constipación abarca entre un 3 a un 10% de las consultas, ¿sí? En la consulta del especialista, en la parte de gastroenterología infantil, la verdad que la constipación es un motivo de consulta muy frecuente, abarca entre un 20 a un 30% de las consultas del especialista, y tiene un pico de incidencia aproximadamente entre los 2 y 4 años. Ahora, hay 3 periodos fundamentales que yo quería destacar y que seguramente es muy bien conocido por todos, que son el cambio de lactancia materna a una leche de fórmula, o a la introducción de semisólidos cerca de los 6 meses, la retirada del pañal, que eso comienza alrededor de los 2 años aproximadamente, y la incorporación a la vida escolar. Estos son 3 periodos que lo vemos muchísimo en la consulta y que es cuando el paciente comienza a tener estas deposiciones un poco más espaciadas o un poco más duras. Bueno, por supuesto, en la charla no podía dejar de nombrar lo que son los criterios de Roma 4. No me voy a detener mucho en esta diapositiva, simplemente quería destacar que estos criterios dividen al niño según la edad, en mayores y menores de 4 años, que tienen en cuenta el ritmo evacuatorio, tienen en cuenta el tipo de heces que tiene el paciente, y si tiene incontinencia fecal o no. Ahora bien, esto lo voy a nombrar muchas veces en la charla porque quiero que sea un concepto que lo tengan muy presente y que más del 90% de los pacientes presentan una constipación funcional. Es muy raro, ¿sí?, que el paciente tenga una causa secundaria o una patología asociada que genere el cuadro de constipación.
Esto es muy importante que lo tengan en cuenta tanto los pediatras como también los padres, ¿sí? Ahora, hay una entidad que no quería dejar de nombrar, también muy bien conocida por todos los pediatras, que es la disquesia del lactante, ¿sí? Esta situación se da en niños menores de 6 meses de edad, se presenta con un esfuerzo excesivo durante la defecación, y la madre lo describe tal cual, yo lo puse acá con un episodio de llanto que dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos y que es seguido de una evacuación que tiene heces blandas y líquidas. Es decir, el niño después de este episodio de llanto y de esfuerzo excesivo no hace deposiciones duras. Esto va muy de la mano con la maduración del niño. Lo que sucede es que no sabe coordinar el aumento que el Valsalva que el niño genera, el aumento de la presión intraabdominal, con la relajación del suelo pélvico y el esfínter anal externo. Todavía en los primeros meses de vida no entiende, no sabe coordinar estos dos mecanismos. Es muy importante tener en cuenta que esta situación no lleva tratamiento, ¿sí? El niño con el correr del tiempo va a entender, va a comprender cómo coordinar este aumento de presión intraabdominal con la relajación y lo va a resolver solo, ¿sí? Muy bien. Con respecto a lo que es la clínica del paciente constipado, bueno, en general, a ver, el paciente se va a presentar con una evacuación dolorosa, de heces muy grandes, voluminosas, duras, que se puede asociar a proctorragia. La madre refiere conductas retentivas, que cómo lo va a manifestar en la consulta. Bueno, la madre va a referir que el niño se cruza de piernas, que el niño se tira al suelo, que se esconde debajo de la mesa, por ejemplo, o que se va a otra pieza, que en un primer momento la madre piensa que lo hace porque quiere defecar, pero en realidad lo que está haciendo es retener la materia fecal. Se puede asociar a distensión y dolor abdominal que alivia con la defecación. El paciente se puede manifestar hiporéxico, irritable, fastidioso, a veces pueden cursar con insomnio, puede asociar complicaciones urinarias, ¿sí? Y puede asociar la incontinencia fecal, como hablamos previamente. Muy bien, dentro de lo que es el abordaje diagnóstico, vamos a comenzar, por supuesto, con una buena anamnesis. Le vamos a preguntar a la madre cómo es el ritmo evacuatorio del niño. No solamente nos vamos a centrar en el ritmo evacuatorio, sino que también es muy importante indagar el tamaño de la deposición y cómo es la consistencia de las heces. ¿Por qué? Porque muchas veces la madre nos refiere de que el niño va todos los días al baño, pero cuando entramos a indagar cómo es esa deposición, cómo es la consistencia de esa deposición, nos damos cuenta que estamos ante un paciente constipado, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que venimos charlando. Se puede presentar con rectorragia, con una defecación dolorosa, con dolor abdominal, ¿sí? Con actitudes retentivas. Y dentro de lo que es la anamnesis, además de la actividad física que realiza el paciente, que es muy importante, hay que preguntarle a la madre sobre los hábitos alimenticios. ¿Y qué me refiero con los hábitos alimenticios? Todos sabemos de la importancia de las fibras, de una buena ingesta de agua, pero sobre todo en el caso de la constipación es muy importante preguntarle a la madre cuántos lácteos consume, ¿sí? Porque hay chicos que consumen muchísima cantidad de lácteos y que esto predispone a que se constipen, ¿sí? Dentro de lo que son los antecedentes personales del niño, es muy importante indagar el momento de la eliminación de meconio, ¿sí? Que tiene que ser dentro de las 48 horas de vida.
En general, el paciente que tiene una eliminación de meconio dentro de las 24 horas de vida, en más del 90%, esto descarta una enfermedad de Hirschsprung. Por eso es tan importante indagar este antecedente personal. Además también indagar sobre la presencia o los en realidad antecedentes de infecciones urinarias y de uso de medicaciones que pueden predisponer a la constipación. Muy bien. Dentro de lo que es el examen físico nos vamos a basar en 3 cosas básicas, que son el examen abdominal, la zona anal y la zona lumbosacra. En el examen abdominal lo que vamos a evaluar es obviamente la tonalidad de los músculos del abdomen, vamos a evaluar la presencia de distensión abdominal y la presencia de una masa fecal o un bolo fecal que generalmente se palpa en mi abdomen inferior. Con respecto al examen de la zona anal, esto es muy importante también, hay que evaluar bien el ano, hay que evaluar bien la posición del ano, descartar que no tenga malformaciones anorrectales, como por ejemplo un ano anterior, ¿sí? Hay que evaluar la presencia de fisuras, la presencia de fístulas, la presencia de eritema en esta zona, y a nivel de la zona siempre tienen que mirar la espalda, ¿sí? Mirar la zona lumbosacra es muy importante en búsqueda de hoyuelos, en búsqueda de alguna asimetría, por ejemplo en la zona glútea, que nos haga sospechar que este paciente tenga una condición asociada, ¿sí? Predisponente a una constipación. Nosotros en la consulta gastroenterológica no recomendábamos el tacto rectal, ¿sí? Esto es muy discutido, después lo podemos charlar un poco al final de la charla, pero nosotros no hacemos tacto rectal básicamente por un motivo muy fundamental. El paciente es un paciente que viene sufriendo, digamos, el acto defecatorio, es un paciente que viene con miedo, es un paciente que no quiere defecar, y nosotros lo que menos queremos es instrumentar esta zona, ¿sí? Entonces, ya con una buena inspección de la zona anal, eso ya nos va a dar muchísima información, sin necesidad de hacer un tacto, ¿sí? Bueno, muy bien, dentro de lo que son los signos de alarma, esto es muy importante, o banderas rojas, como lo llamamos nosotros, el hecho del momento del comienzo de la constipación, que comience en un periodo neonatal, la eliminación tardía de meconio, como ya lo habíamos charlado, historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, paciente que se presenta con síntomas obstructivos, como por ejemplo vómitos, distensión abdominal, falta de eliminación de gases, diarrea con sangre o falla en el crecimiento, ¿sí? Estos signos de alarma nos pueden hacer sospechar otras patologías secundarias que pueden ser causantes del cuadro de constipación, y acá tenemos un amplio abanico de lo que son los diagnósticos diferenciales, como para nombrar algunos, por ejemplo, alteraciones metabólicas o endocrinas, como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo o la hipocalemia, la asociación de algunos fármacos, como por ejemplo los opiáceos o los anticonvulsivos, anomalías de colon o de recto, como nombramos anteriormente las malformaciones anales, anorrectales, o las lesiones anales dolorosas como las fisuras, ¿sí? Enfermedades digestivas como enfermedad celíaca, fibrosis quística, causas neurogénicas como alteraciones medulares como mielomeningocele, parálisis cerebral o síndrome de Down, y lesiones neuropáticas como son, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung o la pseudoobstrucción intestinal crónica. ¿Sí? Todo esto de los diagnósticos diferenciales, por supuesto, lo tenemos que poner en un contexto y según la clínica del paciente, ¿no? Muy bien, dentro de lo que son los estudios complementarios, yo voy a hablar un poco del uso de los estudios complementarios, pero recuerden que la constipación funcional es un diagnóstico por anamnesis y examen físico, ¿sí? Igualmente tenemos algunos estudios que nos pueden ayudar en casos de, por ejemplo, pacientes que nos generan dudas, que el examen físico no es claro o que tienen signos de alarma.
Comenzando con, por ejemplo, la radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen lo que podemos observar es, bueno, obviamente la distribución de la materia fecal, ¿sí? La ocupación de materia fecal, como por ejemplo vemos en la radiografía de la derecha, donde el colon está completamente ocupado por materia fecal, ¿sí? Y muchas veces la radiografía de abdomen también nos puede dar algunas pistas, como por ejemplo, pueden observar en esta placa de abdomen, en donde encontramos una agenesia parcial de sacro, ¿sí? Esto no es frecuente, no es común, pero se los quería traer y se los quería mostrar para que ustedes puedan ver de que muchas veces la radiografía sí nos sirve. Es un buen método complementario. Con respecto a lo que es el colon por enema, bueno, el colon por enema lo vamos a solicitar en pacientes en donde sospechamos alguna malformación anatómica, sobre todo hablando de lo que es la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Lo que vamos a buscar en la enfermedad de Hirschsprung, como podemos ver en las imágenes, es lo que se llama la zona de transición, que lo que vamos a ver es una zona de estenosis, ¿sí? Con una dilatación preestenótica, que es la zona de intestino sana. Cuando pedimos un colon por enema, es muy importante la forma en que lo vamos a pedir, es muy importante hablar con la persona que lo va a realizar, al colon por enema, para que este paciente reciba un contraste hidrosoluble, para que lo pueda eliminar mejor, ¿sí? Que sea sin preparación, no es necesario que el paciente tenga el colon libre, ¿sí? No hay que hacer enemas antes, no hay que hacer ningún tipo de preparación para hacer este tipo de estudio. Preferentemente para que sea un colon por enema de todo el colon, que podamos visualizar todo el colon. Y esto es muy importante, que sea con perfil rectal, ¿sí? Es muy importante tener esta imagen en un colon por enema porque en la radiografía de frente muchas veces puede haber una superposición de imágenes que no llegue a mostrar la zona de transición, ¿sí? Siempre pidan el colon por enema con perfil rectal. Con respecto a la biopsia rectal, bueno, obviamente que esto ya es resorte del especialista. Dentro de lo que es la biopsia rectal la podemos solicitar mediante una biopsia rectal por succión, ¿sí? Que es el dibujo que tenemos aquí en la izquierda. Como ventajas, la biopsia rectal por succión es un método sencillo de realizar, es un método que se puede hacer de forma ambulatoria, ¿sí? En la camilla del consultorio, ¿sí? No lleva ninguna preparación, y bueno, lo que buscamos a nivel histológico en la biopsia rectal por succión es la evaluación de la mucosa y la submucosa, y en cambio en lo que es la biopsia de espesor completo, ya es una biopsia que se tiene que realizar en un acto quirúrgico, con anestesia y todo lo que eso conlleva, ¿sí? En la biopsia de espesor completo, lo que vamos a analizar en las muestras en la histología es la mucosa, la submucosa y la capa muscular. La biopsia rectal la solicitamos ante el paciente que sospechamos generalmente una enfermedad de Hirschsprung. Muy bien, dentro de lo que es la manometría anorrectal, este estudio complementario lo que va a evaluar es la funcionalidad del esfínter anal interno. El principio básico de la manometría, como tenemos aquí en este dibujo de la izquierda, es, se introduce una sonda con un balón, ¿sí? Que se dilata en el recto. Esta dilatación simula la presencia de materia fecal, ¿sí? Y esta distensión rectal lo que va a hacer es disparar el reflejo rectoanal inhibitorio, que va a producir la relajación del esfínter anal interno. Aquí en la derecha tenemos una imagen de lo que es una manometría anorrectal. Del lado izquierdo tenemos una manometría anorrectal de alta resolución, del lado derecho una manometría convencional. Y muy básicamente, para que ustedes más o menos sepan de cómo interpretar este dibujo,
El color rojo que vemos acá muestra la zona de alta presión del esfínter anal. Como ustedes pueden ver en esta imagen, este color rojo, esta zona de alta presión, está interrumpida en un momento y se convierte en un color verde. Este es el momento en el que se distiende el recto y aumenta la presión en el recto y baja la presión en el esfínter anal, es decir, se relaja el esfínter anal. Esta es una manometría no rectal normal. ¿Qué sucede en la enfermedad de Hirschsprung? Bueno, en la enfermedad de Hirschsprung el reflejo recto anal va a estar ausente y lo que nosotros vamos a ver en la manometría anorrectal es el color rojo de manera persistente. Nunca se va a interrumpir este color, siempre va a tener una presión elevada, ¿sí? Bueno, y con respecto a lo que es el tiempo de tránsito intestinal, básicamente lo que nosotros evaluamos con el tiempo de tránsito intestinal es ver cómo se distribuyen los marcadores radioopacos que damos a ingerir al paciente. Básicamente es un estudio de muy poca utilidad en pediatría, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero la verdad se usa muy poco en la edad pediátrica. Bueno, y otros estudios, por un lado tenemos la manometría colónica. La manometría colónica es un estudio completamente diferente a la manometría no rectal, porque en la manometría colónica lo que hacemos es evaluar a través del sensor que colocamos toda la pared del colon, ¿sí? Nos da información acerca de la motilidad del colon. Se usa en casos de pacientes muy seleccionados, ¿sí? No voy a entrar mucho más en el tema porque es un capítulo aparte y muy extenso como para hablarlo ahora, era simplemente para que sepan que tenemos otras herramientas y para estudiar a los pacientes que no andan bien. Con respecto a los laboratorios de sangre, bueno, un perfil tiroideo, podemos solicitar serologías para enfermedad celíaca o test del sudor, siempre dependiendo de la clínica y de la sospecha que tengamos, ¿sí? Una resonancia de médula espinal en pacientes en donde la exploración neurológica fue alterada. Y con respecto a la valoración psicológica, bueno, esto también se da en pacientes muy seleccionados, en pacientes con estreñimiento grave, con un contexto familiar que no ayuda, pero bueno, la verdad es que son pacientes, son pocos y son pacientes muy seleccionados. Si quieren, después al final de la charla podemos hablar un poquito más acerca de la intervención psicológica en la constipación. Bueno, muy bien. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar un poco del tratamiento de la constipación. Vamos a comenzar, por supuesto, con el tema de la educación del paciente, el entrenamiento, ¿sí?, del hábito evacuatorio. Es muy importante hablar con los familiares y hablar con los padres el hecho de que el paciente vaya al baño y se siente en el baño por lo menos de 5 a 10 minutos. Aconsejamos que sea después de la comida para aprovechar el reflejo gastrocólico, ¿sí? Es muy importante la posición, mantener una posición correcta, que el paciente se siente y que no tenga las piernas colgando, que apoye en el piso, en un banco, en una pila de libros, en lo que sea, pero que se mantenga seguro apoyando bien los pies para hacer una buena fuerza, ¿sí? Con respecto a la dieta y al estilo de vida, esto lo conocen todos muy bien. Todos conocemos la importancia y lo saludable de consumir frutas, de consumir verduras, de consumir agua, de realizar actividad física a diario. Y con respecto a los lácteos, como nombré previamente, es muy importante indagar la toma de lácteos que tiene el paciente. Recuerden que en el paciente mayor de 1 año no se recomienda más de medio litro de lácteos totales en el día, porque tiende a constipar, ¿sí? Eso es muy importante y es lo que más quiero destacar con respecto a la dieta del paciente constipado, ¿no?
Muy bien, con respecto al tratamiento farmacológico tenemos dos instancias. Por un lado tenemos el tratamiento de la impactación fecal, ¿sí? Esta desimpactación se puede hacer de manera o por vía oral con polietilenglicol, que se administra de 3 a 6 días, o se puede hacer a través de una desimpactación rectal con enemas de solución fisiológica más vaselina o glicerina, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la evidencia y qué dice la bibliografía con respecto a qué usar para la desimpactación? Bueno, la bibliografía muestra que la efectividad es la misma usando polietilenglicol que usando enemas. Por lo tanto, nosotros recomendamos fuertemente y usamos en la desimpactación el polietilenglicol. Nosotros no usamos enemas para desimpactar al paciente, por lo que hablamos justamente antes. Es un paciente que ya viene con una historia de una defecación dolorosa, que viene con miedos, y la verdad que nosotros no queremos instrumentar con una sonda esa zona. Hemos tenido muy buenos resultados con todos los pacientes que tuvimos que desimpactar por vía oral, así que nosotros recomendamos fuertemente hacer la desimpactación con polietilenglicol, ¿sí? Con respecto al mantenimiento, bueno, la verdad que hay varias formas de lograr el mantenimiento en la constipación. Se pueden usar agentes lubricantes como la vaselina, ¿sí? Se pueden usar agentes estimulantes como el bisacodilo, el picosulfato de sodio, y los conocidos laxantes osmóticos, el lactulón o el polietilenglicol, el Varex. Yo acá puse la dosis recomendada en la bibliografía, pero la verdad es que no hay una dosis. La dosis se tiene que ir regulando según la necesidad del paciente, ¿sí? Nosotros aproximadamente instauramos el tratamiento con 1 o 2 sobres por día de Varex, el de 17 gramos. Siempre recuerden que hay que reconstituirlo en agua. Después se puede mezclar con leche o con jugo, con lo que la madre quiera, pero siempre reconstituirlo en agua, y la dosis la va a ir regulando la mamá en la casa según cómo vaya el paciente al baño, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, que el paciente tenga 1 o 2 deposiciones diarias, blandas, sin esfuerzo ni dolor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo tenemos que tratar? Mínimo de 6 meses a 1 año. No sirve que al paciente constipado, y menos el que tiene una impactación fecal, lo tratemos 2 semanas, ¿sí? El tratamiento tiene que ser prolongado. Como para ir finalizando con respecto a las diferencias entre la constipación funcional y orgánica, recuerden que el paciente funcional va a tener generalmente escurrimiento, ese es de gran calibre, y una conducta retencionista, que esto no se va a ver en el paciente con una constipación orgánica. El paciente con una constipación secundaria o orgánica va a tener síntomas obstructivos, va a ser un paciente que va a tener síntomas desde el nacimiento, distensión abdominal, falta de eliminación de gases, ¿sí? Ese va a ser el paciente en el que nosotros tenemos que sospechar una causa secundaria de la constipación. Bueno, y como conclusión, retomando un poco a la primera diapositiva en la cual yo puse si la constipación es siempre funcional, bueno, la respuesta a esa pregunta es que sí, la gran mayoría de las veces es funcional. Es importante en el tratamiento tener mucha paciencia, ¿sí? Transmitirle esta paciencia también a los padres, porque la mitad de los pacientes tiene alguna recaída antes del año de vida. También es importante la comunicación con los padres, y que los padres entiendan que el paciente no tiene ninguna enfermedad de base, ¿sí? Y bueno, ante todo paciente que no responde bien al tratamiento, en el cual nosotros nos aseguramos que este tratamiento está bien instaurado y bien cumplimentado,
se aconseja la derivación al especialista, quien, bueno, va a decidir cómo continuar el abordaje del mismo. Y ya estamos. Bueno, muy bien, Estefanía, muchas gracias. Muy linda la presentación, muy completa, muy Gracias, clara, Alejandro. sobre todo. Así que, bueno, felicitaciones, la verdad que un placer. A transmitirte, antes de que por ahí hagamos algunas cuestiones de discusión, transmitirte algunas preguntas que surgieron en el chat. En realidad son poquitas, así que antes que nada transmitirle a todos que se animen a preguntar, que es un tema muy frecuente de la consulta, que muchas veces trae problemas y que sobre todo tenemos que tener en claro, como vos me fuiste diciendo, en qué pacientes sí tenemos que estudiar y cuándo pensar en que deje de ser funcional. Así que los invito a que pregunten, estamos para eso. La primera pregunta que hace la doctora Celia Beatriz Ramírez es: ¿cuándo considerar a un constipado, o sea, constipado un lactante, digamos? La pregunta concretamente es si el lactante puede ser constipado y en qué condiciones considerarlo de esa manera. Bueno, eso es básicamente, retomamos a una de las primeras diapositivas que yo hablé, la verdad que el paciente constipado funcional, hablando del lactante, primero que es muy común, ¿sí? No sé si ya se está refiriendo a una constipación funcional o una constipación orgánica, pero básicamente la frecuencia de la evacuación en el lactante varía un montón, ¿sí? Y no tenemos que instaurar o empezar un tratamiento en pacientes que, por ejemplo, tienen una deposición cada 7 o cada 10 días, porque eso está dentro de la normalidad y eso va a ir mejorando con el tiempo, ¿sí? Generalmente el lactante se constipa, o los primeros meses de vida se constipa cuando hacemos algún cambio en la alimentación, ya sea, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de fórmula o cuando comienzan los emisorios, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. No sé, Ale, Sí, vos si querés decir otra cosa. no, está perfecto. Un poco lo que vos estás queriendo transmitir es que no va a depender tanto de la frecuencia, como vos decís, todos los libros hablan, o la experiencia dice, de que en realidad tanto no es diarrea que tenga una deposición después de cada vez que se alimenta, como tampoco es constipación que pasen 6 días sin eliminar Exacto. materia fecal. El punto tuyo sería de que tendría mucho más que ver con la consistencia y todo lo que vos nombrabas de síntomas acompañantes, de deposiciones dolorosas, acompañadas de cacas grandes, que lastimen la cola, bueno, toda la sintomatología que vos nombraste, que no haría tanta referencia a la frecuencia, sino al resto de los síntomas. Así que está bárbaro. La otra pregunta de Martín, eso de todas maneras la doctora, si deja que alguna pregunta, vuelva a insistir. Martín Lizarrague pregunta si el polietilenglicol que recomendabas en las diapositivas es con o sin electrolitos. Yo creo que esto va a la pregunta del Varex S, Varex Unipec o Agarol Pur, lo que fuera, o Varex Kit, todas las opciones que hay disponibles. Me parece que él está preguntando cuál es la mejor opción o si preferimos una sobre la otra. No, nosotros usamos mucho el Varex Unipec, la verdad que es con el que más nos manejamos en la mayoría de las consultas. No sé vos, Alejandro, si por ahí teniendo un poco más de experiencia en lo que es consultorio, manejás algún otro tipo, pero nosotros utilizamos el Unipec. Sí, creo que está bien. La respuesta es que todos son correctos, no hay un Varex mejor que otro. Sí, sí. El punto es que el Varex S tiene muy mal sabor, es salado, con gusto a ananá además, o sea, dulce sobre salado. La concentración es menor, porque justamente le ponen sales para lograr el efecto osmótico. Pero la verdad que es muy difícil de que lo tome un nene de 1, 2, 3 años, que es el momento donde más constipados vemos. Tanto la respuesta es más práctica, me parece, no sé, Ale Costaguta, si querés agregar algo más, pero me parece que va sobre todo al sabor, la facilidad de preparación y el efecto buscado que sea con algo que no deje error, porque el problema de estos medicamentos es cuando empezamos a tener que diluirlos en cosas raras, porque el sabor es espantoso, en realidad somos inefectivos en el tratamiento porque le estamos dando algo que es imposible de tomar.
pero digo, polietilenglicol tiene el Varex S, la diferencia es que tiene menos polietilenglicol y tiene más sal, lo que hace el sabor que sea un poco distinto. No sé, Ale, si querés agregar algo más. No, está muy bien lo que han apuntado ustedes. Tal vez decir que como programamos o prevemos una necesidad de tratamiento prolongado o relativamente prolongado, cuando vemos un paciente constipado, como bien lo marcó Estefanía, es un tratamiento de 6 meses por lo menos, uno trata de ser lo menos o de que pase lo más desapercibido posible el tratamiento. Entonces, la recomendación sería darle algo que tenga lo más neutro posible de sabor y es más probable que lo siga tomando que si vos lo empalagás con algo muy ofensivo desde el punto de vista del gusto. Así que está clarísimo y muy correcto lo que vos dijiste, Alejandro. Bárbaro, vale. Acá esta pregunta es genial porque realmente felicitarlo al doctor Edwin Joel Villavicencio. La verdad, esto es lo que preguntan los padres en todas las consultas. Hay 2 o 3 mitos. Una es si estos tratamientos de constipación generan modificaciones en la flora, pues te lo dicen todos los padres, esto le barre la flora intestinal, me dijo la abuela. Y lo otro, que siempre al irse, sobre todo el paciente que estamos conociendo por primera vez, que le estamos diciendo que el tratamiento es largo, viene esta pregunta, que es la que hace el doctor Edwin. ¿Cuáles son los efectos secundarios en el tratamiento prolongado con polietilenglicol o lactulosa? ¿Qué se debe tener en cuenta? Y creo que es la pregunta del millón, en realidad es la pregunta más frecuente del consultorio. No sé, Estefanía, si querés un poco responderle sobre la negativa, en realidad. Sí, en realidad, la verdad que no, que son medicaciones muy inocuas, no tienen efectos adversos, inclusive hay niños que pueden estar años tomando polietilenglicol y no hay efectos adversos descritos. La verdad que no, son medicamentos muy seguros. Está muy bien. Ahí van a leer, los que lean algunas publicaciones actuales, hace 1 o 2 años atrás en Estados Unidos hubo un revuelo inmenso, justamente con el polietilenglicol, en pacientes que lo usaban crónicamente y no llegaron a nada, justamente le cambiaron el nombre del que más usaban y empezaron a utilizar otro. En realidad, el polietilenglicol, sí, es... En realidad la respuesta que yo suelo dar en el consultorio es que son muchos más los efectos secundarios a algo que no funciona, que se va a hacer cada vez más largo el tratamiento, más difícil de salir adelante, sobre los beneficios que tenés sobre una medicación con muy pocos efectos adversos demostrados. En realidad el efecto adverso es el que queremos, diarrea, como para saber que pasamos a limpiar, como decía, el tratamiento de desimpactación, tanto la diarrea, que es el efecto secundario, la queremos. Una vez que la logramos, bajamos la dosis. Un poco esa es la intención. Y los efectos secundarios desde el punto de vista conductual, de una constipación mal manejada, sin querer, nadie dice que esto se manejó a propósito de mala manera, sino que el mal manejo lleva a que esto sea cada vez peor y cuanto más cerca del control de esfínteres, además del paciente, más difícil va a ser sacarlo adelante. Así que está perfecto, Edwin. Esto es este debe ser un doctor que está en la trinchera y le pasa todo el tiempo que la pregunta se la hacen a él la familia. Así que está muy bien. No sé, Ale, si querés sumar algo más, si no sigo. Sí, no, nuevamente está muy bien lo que están diciendo. Tal vez una cosa importante es siempre recalcarle a la familia cuál es el modo de acción del polietilenglicol. El polietilenglicol es una molécula completamente inerte, no intercambia nada con el enterocito, entonces no gana ni pierde nada el balance del paciente. Lo único que hace es que como genera carga osmótica del lado de la luz, arrastra agua. Entonces, en vez de ponerle el agua por la cola con un enema, le ponemos el agua desde arriba, haciendo que no se reabsorba porque lo arrastra el polietilenglicol. Pero le explicamos que así como lo traga, así lo elimina en materia fecal. Por lo tanto, no hay absorción a sangre de nada, ni hay un intercambio que le pueda provocar nada. Es eso, es una molécula inerte, es un plástico, que lo tomás y lo eliminás. Y la otra cosa, recalcando lo que vos decías recién, podríamos decir que no hay nada, o sea, no hay nada peor que no tratarla, la constipación. O sea, es mucho peor siempre no tratarla que tratarla con algo, con lo que sea, pero tratarla. Cuanto más demoren en tomar el toro por las astas, más difícil y más largo a la larga terminan tomando más medicación. Gracias, Ale. Martín, de estas las sumo a las dos. Estefanía,
Porque en realidad Martín pregunta si se dejaba usar la lactulosa, y en realidad Ana Clara Vulcano lo que pregunta es si es recomendable siempre empezar con polietilenglicol o podemos iniciar con medidas de mantenimiento, higiénico-dietéticas, lactulón, vaselina, dependiendo de la clínica. Un poco, creo que serían las dos preguntas un poco de lo mismo, en realidad. ¿Puedo decir algo, Ale? Sí, claro, Acá, Ale, por favor. acá les contestaría con lo que hubo una frase que se puso de moda el año pasado. Hagan algo, hagan lo que quieran, pero hagan algo, sabiendo los límites, o sea, del menú de herramientas que ustedes tienen ahí, digamos, la constipación y la familia son todas distintas, entonces hay que hacer algo que se adapte a cada, hay mucho de artesanía en esto. Ustedes cuentan, Estefanía les mostró la caja de herramientas, bueno, elijan de ahí la combinación que a ustedes les parezca, pero hagan algo, no lo dejen a ese, pregúntenle a la familia cómo hace caca su hijo. Ustedes saben que hace un par de años, se hizo una encuesta muy interesante en el Comité de Gastroenterología, y yo no recuerdo exactamente la cifra, pero era casi el 70% de los pediatras desconocía la frecuencia de evacuatoria de sus pacientes. No lo preguntan. Por ahí hay una pregunta que dice ¿cuándo un lactante es constipado? Bueno, depende si la madre pregunta o no pregunta. El lactante es constipado cuando la madre lo dice, podríamos decir de esta manera, ¿no? Pero si el pediatra no investiga, no lo averigua, pasa de largo. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Entonces, una vez detectado el problema, hagan algo. Pueden darle lactulón, pueden darle polietilenglicol un tiempo, pueden combinar, pueden alternar. Ningún problema. Lo que funcione para el paciente y para ustedes, háganlo. Dentro de esas herramientas, no pueden usar cualquier cosa. De lo que les mostró Estefanía, son seguras, son opciones seguras, probadas con el tiempo, funcionan siempre. Háganlo, sin temor. Ale, sumando a eso, yo estaba, me acuerdo cuando hicimos esa encuesta que le hizo la doctora Dova, y lo más interesante era, que también parece importante poder transmitirlo, es que la primera pregunta decía, ¿usted pregunta en el consultorio si sus pacientes son constipados? Y la respuesta era una sola, sí. En realidad preguntaban. De repente las siguientes preguntas eran, ¿qué preguntaba? Entonces ahí se hacía la discriminación. Preguntabas por la frecuencia, por la consistencia, por si había síntomas acompañantes a la evacuación, y ahí surgió de que justamente la mayoría preguntaban, pero preguntaban de una manera muy somera, que es muy común. El pediatra tiene que hacer tantas cosas en el consultorio cuando tiene el paciente enfrente del control de niños sanos, que la verdad que muchas veces en constipación saben que tienen que preguntar hábitos evacuatorios, y muchas veces es una cosa más que por ahí queda en el tintero, y es verdad, muchas veces van al consultorio chicos que en realidad venían con esto hace rato, pero no era por ahí pesquisado de una buena manera. Por eso es que por ahí la pesquisa con 3 preguntas básicas, más que decirle, ¿hace bien caca su hijo? Que esa es la pregunta que habitualmente queda descolocada. Si me acuerdo, fue La pregunta, de esa encuesta. Sí, muy interesante. La pregunta debiera ser, ¿cómo hace caca su hijo o hija? No, ¿hace caca bien su hijo? Porque es obvio que en la segunda opción la estamos induciendo. Sí, va a decir, todo va a decir que sí. La pregunta tiene que ser abierta. ¿Cómo hace caca? Descríbame la caca que hace su hijo. Tal cual. Bueno, acá saludos a Estefanía, felicitaciones y demás. Laura Camaño, siempre después de la desimpactación hay que seguir con el tratamiento de mantenimiento. O sea, la pregunta es si siempre después se sigue, que ya un poco lo fuiste diciendo, que es meses, que sí. ¿Y por cuánto tiempo? Lo mismo, ya también entiendo que dijiste, por eso lo digo yo nada más, que el tratamiento siempre es prolongado. Así que el tiempo va a depender de que obviamente haya hábito, que esto que preguntaba Alejandro, no es que si está haciendo bien caca, sino que qué quiere decir que haga bien caca. Entonces por ahí es con qué dosis, qué frecuencia, hay síntomas acompañantes, no hay más síntomas acompañantes, cómo se lo están dando, con qué frecuencia, qué volumen, qué cantidad, son un montón de cuestiones que hacen a la evacuación que uno tenga que hacer suspender. Obviamente que todos queremos suspender, pero siempre y cuando sepamos que le sacamos la ruedita y anda sin problema y no se cae. Un poquito esa es la intención, o al menos estando lo más seguros de que sacando el tratamiento no hay recaída, que de alguna manera es esperable. Acá. Celia Beatriz Ramírez dice, es que teniendo en cuenta, es porque ella me parece que había preguntado anteriormente, dice, es que teniendo en cuenta que puede ser normal
no evacúa hasta 15 días. ¿Cuándo sería constipación entonces en lactante? Vuelve sobre la pregunta que habíamos tratado de aclarar, que se ve que queda alguna duda. Sí, en realidad va a depender mucho, digamos, de la consistencia de la materia fecal. Si es un niño que evacúa cada 10-15 días, pero en el momento de evacuar no tiene problemas, no tiene una defecación dolorosa, no tiene grandes complicaciones, ese niño puede seguir con sus defecaciones normalmente cada 10 o 15 días. ¿Sí? Distinto que Perfecto. haga una deposición cada 15 días con impactación fecal, ¿sí? Con evacuaciones dolorosas, ¿sí? Que le generen otros síntomas asociados. Excelente. Alicia Brunetti, ¿Puedo hacer un comentario, Ale? Perdón. Sí, ¿Puedo por hacer favor, un Ale. agregado? Sí, Ale. Perdón. Todo. Suscribo totalmente lo que dicen, pero tal vez la doctora se esté refiriendo al lactante del primer trimestre o del primer semestre. El lactante alimentado a pecho es el que decimos como ejemplo típico que puede estar 15 días sin hacer. Un lactante alimentado a pecho, exclusivo, que hace caca cada 15 días y elimina gases normalmente, crece normalmente y va desarrollándose normalmente, no está constipado, es normal. Ese lactante es normal. El mismo lactante, tomando fórmula y haciendo caca dura, no es normal, está constipado. Sí, al que nos referimos que puede estar tranquilamente 15 días sin hacer cacas, pero cuando hace caca, como dijo Estefanía, es una consistencia normal, ese bebé no necesita nada, eso es normal. El otro sí. Y el del segundo semestre, que es cuando incorpora los semisólidos, sí, ese va a estar molesto y va a hacer caca dura y le va a costar hacer caca. Eso es como en otras edades. Pero el ejemplo de los 15 días, y sobre todo si elimina gases, ustedes la pregunta que tienen que hacer es, ¿se tira cohetes? Sí, doctor, todo el día, listo, ya está. Porque el Gilprun no elimina gases. Bueno, eso tal cual. Ahora yo después, Steffi, eso quiero remarcar, que las banderas rojas y sobre todo cuáles son las no banderas rojas, qué es lo que tranquiliza de una constipación, por más que pasen los días que pasen, pero ya llegamos. Bueno, los invité a que hicieran preguntas, doctora Estefanía, hay 20 más todavía para responder, así que tómese un juguito tranquila. Dice, ¿el dólico colon puede ser causa de constipación funcional? Bueno, los pacientes con dólico colon sí, que generalmente se presentan con estreñimiento, son intestinos un poco más perezosos, digamos, y generalmente necesitan de un tratamiento prolongado, con Varex o con lo que sea, pero necesitan tratamiento para regularizar su hábito intestinal. Y yo creo que a eso habría que sumarle la pregunta a continuación, que es la que seguramente se hace la doctora cuando pregunta, es si este paciente entonces es de conducta quirúrgica, que es lo que suele pasar. Paciente con dólico megacolon, que es diagnosticado en realidad por un colon problema, cuando en realidad lo suponemos en la gran mayoría de los constipados, porque la gran mayoría de los constipados o es consecuencia o es causa, pero muy probablemente alguna de las dos, digamos, sea y esté presente. Si además esto es de resorte quirúrgico, porque muchas veces pasa de que llegan al consultorio derivados para que en realidad conectemos con el cirujano para una resección intestinal, la cual el cirujano se agarra los pelos porque sabe que va a andar igual que antes de la resección. Va a funcionar de la misma manera porque es un dólico megacolon y muy probablemente siga incluso con resecciones iguales. Así que, digo, por si la pregunta, o el que hizo la pregunta le siguiera, si fuera la siguiente, un poco es evitar justamente. Sí, tratamiento por mucho tiempo, muy probablemente este paciente sea como el hipertenso que toma medicación toda su vida por una hipertensión. Yo no digo que este sea toda su vida, pero muy probablemente le lleve muchísimo tiempo de tratamiento, de mantenimiento y muy bien realizado. ¿Sí, Ale? Acá veo dos problemas. El primero es definir dólico colon. ¿Qué es dólico colon? ¿No? Algo que se mide, ¿cuánto mide el dólico colon? ¿Cómo se toma esa medida? Y la segunda, este es un término muy, probablemente que lo estamos tomando prestado de la gastroenterología de los adultos, pero en pediatría tengamos cuidado. Sobre todo, ni que hablar si estamos pensando en una solución quirúrgica, porque hay que tener mucho cuidado con tratar la consecuencia y no la causa. Yo tengo el temor de que, o tengo la sensación, de que la gran mayoría de estos chicos que tienen colon dilatados, grandes, son consecuencia de otro problema.
Entonces ustedes van a sacar la consecuencia, pero no van a resolver la causa. Por eso es que lo que decía Alejandro, el cirujano tiembla, porque sabe que se va a meter en un problema. Entonces, miren, yo empecé a hacer esto desde el año 87. Nunca mandé a operar un colon, nunca mandé a hacer una resección parcial o una resección colónica por una constipación, a menos que sí mandamos a operar pacientes con pseudoobstrucción crónica idiopática, pero con el diagnóstico hecho, de causa, no de consecuencia. La palabra dólico colon es una consecuencia, es una descripción macroscópica cuestionable, diría yo. Bárbaro, vale. Laura Allende pregunta si en la experiencia con desimpactación con Varex los pacientes presentan cólicos, ¿toleran bien el tratamiento? El Varex es bastante bien tolerado. El problema en el momento de la desimpactación es que al dar grandes dosis, digamos, del polietilenglicol, los pacientes al principio están un poco molestos, porque obviamente lo que intenta hacer el intestino y lo que intenta hacer el cuerpo es eliminar esa impactación fecal. Entonces eso es importante aclarárselo a la mamá. En los primeros días, la primera semana, el paciente va a estar un poco incómodo, puede referir dolor abdominal, pero en general el Varex es muy bien tolerado. Y va a ser más molesto hacerle enemas, internarlo, enemas cada 12 horas, me abran una sonda y hacer todo lo que todos sabemos que sobre un pibe que está sufriendo en su cola le seguimos poniendo leña al fuego. Por tanto, es tolerado, esto acuérdense que actuamos sobre osmolaridad y no sobre motricidad intestinal. La molestia va a estar porque va a llegar más contenido, obviamente, a algo que ya está dilatado. La molestia va a estar, pero no es una molestia, la verdad, nunca me pasó de que me refirieran de que tienen que abortar el tratamiento porque es intolerable. Eso, la verdad, no sé, Ale, si alguna vez te pasó, pero jamás, y la lógica de pensamiento con respecto a la forma de acción del medicamento no tiene por qué generarlo. Miren, si el bolo fecal, que también habría que definir qué es un bolo fecal y una implantación, pero sería larguísimo esto, más o menos todo ronda alrededor, es una cuestión de sentido común, muchachos, yo lo diría, es muy importante pensarlo de esa manera. Algo que tardó meses, quizá años, inclusive en formarse, no hay ningún apuro en resolverlo en una guardia con la desimpactación digital, los dedazos. Eso es algo que tenemos que desterrar. Yo no sé si en algún momento lo vieron o lo vivieron, pero ustedes vean el terror que le genera a los chicos, ¿no?, que llevan a la guardia a los padres, típico, un fin de semana largo que lo llevan a la guardia porque está impactado y no falta uno que se pone un guante y rompe el bolo con los dedos. El chico le duele, lo lastiman, lo violentan. Eso no se debe hacer nunca. Si algo demoró en formarse, no hay ningún problema en tomarse con paciencia todo el tiempo del mundo para desarmarlo. Eso es muy importante transmitir eso. Nadie le va a pedir un resultado en una noche. Muy bien. Acá viene la pregunta que yo te iba a hacer, Estefanía, un poco más que pregunta, es poder hacer la salvedad. Vos dijiste muy bien que el tacto rectal se trata de evitar. Un poco parte de lo mismo que estamos hablando. Y acá lo que pregunta la residencia de pediatría de Sunchales, calculo que es SSH, ya que no se recomienda el tacto rectal, ¿qué signos deberíamos ver en la inspección anal? Y yo sumaría a esa pregunta, entonces, ¿nunca es necesario? ¿Por qué? O bien, ¿en qué condiciones uno pensaría que sería necesario? ¿O qué cosas de la clínica uno dice, esto me traduce un tacto rectal alterado? Y esto voy a encontrar lo que ya estoy viendo. Escurre, ensucia todo el tiempo. ¿Qué tacto? Digamos, un poco lo que intentan preguntar acá es, ¿qué pasa en la inspección anal? ¿Qué tenemos que buscar? Y yo le sumo esto otro. Digamos, ya dijiste muy claro de que desterramos el tacto rectal, porque la verdad es que si la clínica es de constipación funcional, no tiene ningún sentido meter un dedo en la cola a un nene que viene en esta situación, y esto está muy bien descrito en publicaciones donde el valor predictivo positivo del método, que todos tenemos que conocer, y negativo, están muy claros y se sabe que es muy poco. Tanto, acá no estamos buscando cuestiones tumorales, que en pediatría no son muy frecuentes, no estamos buscando un pólipo inmenso, ni una alteración del tracto de salida, como muy bien describen quienes hacen adultos, sino que estamos pensando en una constipación funcional o no funcional que sea una enfermedad de Hirschsprung. Vos dijiste muy bien que hay signos, banderas rojas o pautas de alarma. Entonces creo que
un poco acá lo que preguntan es, no siendo el tacto, que pareciera que hay muy poca indicación, ¿qué es lo que buscas ver en la inspección anal? Y si querés aclarar esto del por qué no el tacto rectal. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a buscar en la inspección anal lo que nosotros vemos en la inspección anal, mirando el ano, nosotros ya nos damos cuenta si el esfínter está funcionando bien o no, ¿sí? Tenemos que buscar, como dije anteriormente, cómo está ese ano, cómo es la posición del ano, ver si ya de por sí mirando tenemos restos de materia fecal alrededor del ano, que eso ya nos está hablando de que estamos frente a una constipación funcional. A ver, el tacto rectal, nosotros en general no lo hacemos en el consultorio, y menos en el paciente que nos viene a consultar, que es un paciente en edad escolar o entre los 4 y 5 años, porque la verdad que es instrumentar una zona que, como vos decís, ya el paciente viene con mucho dolor, y la verdad es que no lo hacemos. No sé, Alejandro, si vos querés dar tu opinión con respecto a tus años de experiencia, sobre todo. Sí, Ale, yo lo mismo. Sí, obviamente buscar en la inspección anal hemorroides, fisuras, lo que fuera, que no siempre son evidentes y que además hacen a lo mismo. Tratamiento de constipación. Digo, hay hemorroides, hay fisuras que habitualmente además no las vemos, porque la hemorroide se ve al momento de la evacuación, la fisura habitualmente no es externa. Entonces digo, la inspección, como muy bien decía, tiene que estar muy bien ubicado. Eso creo que es lo más importante, saber dónde tiene que estar ubicado el ano, qué características tiene y que no haya algo accesorio. Después, si es una hemorroide, una fisura, el tratamiento básicamente sigue siendo, o si prolapsó, el tratamiento sigue siendo básicamente el mismo, despistando cualquier diagnóstico diferencial. Me parece esto, Ale, yo me acuerdo haberlo hablado con vos en muchas oportunidades, lo del tacto rectal, la experiencia que ustedes hicieron, además me acuerdo, me contaste experiencias suyas en su momento del por qué sí, el por qué no, y esto de no es que no querramos, que seamos, viste, esto tampoco es una cuestión religiosa, pero me parece que hay que transmitir que cuán poco puede sumar un tacto rectal, y ese es el punto, digo, cuánto voy a sumar poniendo un dedo y cuánto voy a restar poniendo un dedo a un nene que está cursando una constipación funcional, que es la gran mayoría de las veces. Sí, lo que estamos tratando es de que el paciente entienda que somos aliados, que pateamos para el mismo arco, que no lo vamos a castigar con un palo en la cola, porque se portó mal, que no hace caca. O sea, esa idea punitiva, ese miedo que tienen los chicos. Ahí se soltó un micrófono. Entonces, estamos queriendo lograr un aliado en el paciente, no un enemigo aterrorizado. Entonces, todo lo que contribuye a eso hay que promoverlo. Hay pocas situaciones en las que, digamos, hay palabras que no deberían existir o es difícil demostrar que sirven, por ejemplo, nunca o siempre, ¿no? Son palabras tal vez un poco fuertes. No es que no hacemos nunca el tacto rectal, pero a veces insistimos con fuerza en el otro sentido para que se entienda lo que queremos decir. Si realmente uno debe justificar muy bien por qué le va a meter el dedo en la cola a un chico. Y eso puede ser por muchas razones, la mayoría nuevamente derivado de la medicina del adulto, como bien marcaste recién, Alde. Entonces, nos quedan pocas alternativas. Una, por ejemplo, es el Hirschsprung, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, cuando retirás vos haces el tacto rectal, al momento de retirar el dedo hay una evacuación explosiva de heces malolientes, y eso es cuando el segmento es corto y vos con el dedo lográs atravesar el segmento, pero si el segmento es largo y vos haces un tacto rectal, tampoco vas a llegar al lado arriba donde está dilatado, entonces es posible que no dé demasiada información tampoco. Con lo cual, yo desde el punto de vista, te diría, práctico, y no tiene nada que ver con este tema, en la única circunstancia en la que el tacto rectal me sirvió para cambiar mi idea de qué tenía que hacer, qué conducta tenía que tomar, es en una invaginación intestinal, cuando la cabeza de invaginación está metida en la pelvis, allá abajo, y haciendo una palpación bimanual, con el tacto y la palpación abdominal. Te diría que es la única alternativa que justificó el tacto rectal, en mi experiencia, porque aun cuando vos encuentres un pólipo, como bien decís, ese paciente va a ir a una endoscopía, así que, ustedes se acuerdan, chicos, cuando
los hacíamos hacer el ejercicio de decir, hagan el tacto y díganme si tiene un pólipo, y la mitad decía que tenía, la mitad decía que no tenía, y cuando entramos con el endoscopio era cualquier cosa menos lo que habíamos dicho. Entonces, es muy difícil, ¿no? El entrenamiento que hay que tener para eso y sacar información de eso, la verdad que es un ejercicio que no da demasiada información y provoca realmente mucho displacer, y por lo tanto esa es la razón por la que nos lo recomendamos rutinariamente. No es una herramienta de examen físico habitual. La doctora Fiorella pregunta si respecto de la dieta, si recomienda un abordaje conjunto con nutrición o qué medidas básicas se recomiendan, porque la gran mayoría creen que dando banana y manzana ayudan a que el pibe resuelva su constipación. Está muy bien. Bueno, a ver, el hecho de trabajar en forma conjunta con nutrición, sí, puede ayudar, pero bueno, a ver, ustedes piensen que estamos hablando de un nene de 2 años, 3 años, que ya el hecho de la alimentación es muy complejo, porque los nenes tienen 3 variaciones de comida, y la verdad que hacerle una lista a la mamá, diciéndole de que agregue fibras, de que agregue palta, de que agregue, y la verdad que es muy difícil de cumplir, esa es la realidad. Siempre nosotros hablamos de la importancia de las frutas, de las verduras, pero lo que yo quiero dejar en claro es que el paciente constipado no va a resolver su cuadro de constipación solamente basándonos en la dieta. Siempre hay que instaurar un tratamiento farmacológico para que el paciente tenga un buen ritmo evacuatorio. Y con respecto a la dieta, sí, lo que uno tiene que hacer mucho hincapié es en el consumo de lácteos, porque hay niños que toman hasta 2 litros de lácteos por día, y bueno, eso obviamente que no favorece a un ritmo evacuatorio normal. Yo me apuntaría más con respecto a la dieta al tema de los lácteos, y no por ahí hacer una gran lista que todos sabemos que en el niño de 2 o 3 años es muy difícil de cumplir. No sé, Ale, si vos opinás distinto o te han pasado otras cosas en el consultorio, pero es lo que más o menos nosotros también vemos acá. Está muy bien. Sí, habitualmente cuando llegan a nosotros la dieta ya fue probada además y no funcionó. Eso por un lado. Y por otro lado, es difícil resolver una constipación que llega a nosotros ya habiendo probado dietas y empezás en el que, bueno, entonces, ¿cuánto de ciruela? Ajá. Y después, ¿cuánto de legumbres le doy? Y le doy un poquito más, capaz que... Entonces, empezás en eso que es difícil de medir. ¿Qué es el problema? Muchas veces el problema es cómo medir algo para que sea efectivo y qué cantidad. Porque si además lo tenés hinchado los cocos con que no puede evacuar y ahora encima le pedí que coma 1 kilo de legumbre más, es difícil. Siempre es de buena práctica, obviamente, la dieta siempre se aconseja. Y habitualmente el pediatra ya lo hizo muy bien. Habitualmente pasa de que el pediatra ya intentaron y funcionó, muchas veces funcionó un tiempo, el problema es que dejó de funcionar porque el pibe se cansó y termina llegando al consultorio ya habiéndolo probado de buena manera el pediatra y no. ¿Respondió y dejó de responder o respondió parcialmente? Digo, al principio es el mismo, la fibra que se intenta poner en la dieta es lo mismo que hacemos con el polietilenglicol. No hay tantas diferencias. Uno retiene agua en su molécula, el otro lleva agua al intestino y hace que las heces sean más voluminosas y no tan duras. Pero la verdad es que ojalá pudiera hacerse de esa manera, como con los probióticos. Si pudiéramos tratar todo, como charlábamos la vez pasada, con probióticos sería excelente. Ojalá con la dieta pudiéramos, si tuviéramos nenes más grandes, quizás de más de 20 años, quizás sea más fácil poder hablar de dieta. No sé, sí. No sé, Ale. Excelente, suscribo 100%. Una sola cosa les digo, que siempre ustedes se van a acordar que insistimos siempre con esto. No se puede hacer que el niño coma lo que no quiere, pero sí podemos hacer que no coma lo que no debe. Está muy bien. Ahí hay exceso de lácteo, como dijiste muy bien, evitarlo sobre todo, y por ahí justamente la banana y la manzana dentro de los alimentos que no preferimos tanto. Ana Clara Vulcano, ¿en qué posición se encuentra hoy en día el enema oligosalino o de Murphy? ¿En qué momento lo tomamos en cuenta como opción en la guardia? Bueno, creo que un poco ya se intentó de dejar en claro. Puede ser una opción, no decimos que no. Realmente hay situaciones en las que la hacemos, seguro, por supuesto. Pero bueno, son contados, no es la rutina de
del esquema de está impactado va en enema de Murphy. No en nuestro caso, no decimos que esté mal. Si lo hacen y les da resultado, la idea es hagan algo, como decía la frase esta famosa de los políticos. No lo dejen constipado y traten de que no se vuelva a impactar. Bien. ¿En un niño que no responde al tratamiento convencional es acertado pensar en abuso sexual? Sí, el problema es plantearlo. Digamos, para eso sirve la inspección anal, como dice Estefanía, pero yo te digo, me sobran los dedos de una... Si los vi, se me pasaron de largo. No es una situación habitual y en general uno tiene otros signos, ¿no es cierto?, que le llaman la atención. Pero sí, sin duda, es algo que siempre hay que tener presente, el abuso sexual. En la diarrea, en la colitis refractaria, infecciosa, son escenarios en los que hay que tenerlo presente. Bueno, y la última, si el agua de avena puede ser usada en menores de 6 meses. No, nosotros no la usamos. Como decía Ale, hagan lo que sea, la verdad es que es poco efectivo. Sí, no es por ahí lo que más efectividad tiene. Igualmente, perdónale, es como, Sí. viste, esas gastroenteritis que vos decís, gastroenteritis en menor de 6 meses, es raro. Viste, constipación, como decíamos, en un pibe alimentado con pecho, constipación ya de por sí es raro. Entonces digo, antes que nada, pensar si es una constipación, si es una disquesia lactante, volver sobre lo mismo, decir cuándo tengo que usar alguna medida o cuándo en realidad tengo que esperar que esto evolucione solito y que vaya hacia la normalidad en su ritmo evacuatorio y síntomas asociados. Así que está. Bueno, creería que... Perdónale, ibas a decir algo, yo te interrumpí. No, una cosa muy graciosa. Yo tenía un paciente que no le podíamos resolver, un funcional de acá a la China. Y él venía con la abuela a la consulta porque la mamá estaban separados y la mamá trabajaba. Un típico constipado retencionista. Pero no le daba pie, no tenía manera de resolverlo. Siempre cambiábamos, probábamos, qué sé yo. Y hasta que un día no vino más. Y pasó tiempo, vino por ahí 6 meses después, lo trajo la abuela por otra cosa. Entonces la pregunta surgió instantáneamente, si cómo anda con la constipación. Cuando miré la ficha, me di cuenta que hacía como 6 meses que no venía. Ah, perfecto, doctor. Entonces yo dije, bueno, listo, qué capo, la pegamos con lo último que hicimos. Dice, usted sabe, doctor, se curó con malta el pocillo. Yo le doy eso y anda bárbaro. Y bueno, así que a la caja de herramientas, la abuela dejó de darle café con leche y pasó a hacerlo, porque alguien le dijo que lo escuchó en la radio, que la malta del pocillo era buena para ir de cuerpo, decía. Le empezó a dar y con eso dice que se curó. Y bueno, ¿qué le vas a discutir? Hagan algo. Hay que ver, ¿no es cierto? Hay que escuchar a la familia y hay que seguirlo, no hay que encerrarse en la idea que uno tiene. Si me hubiera dicho Fernet, probablemente lo hubiéramos discutido, ¿no? Pero Malta, ningún problema. Igual. Bueno, un lujo, Estefanía. Habla muy bien que se han surgido tantas preguntas, eso fue porque diste lugar y está bárbaro, es la intención de este curso, está pensado de esa manera, que todos pueden intervenir, que saquen las dudas, ninguna pregunta está mal, están todas bien. No, para y nada, fíjense nunca. que por ahí las más sencillas son las que más uno puede ayudar, que no es la más rebuscada la mejor. Así que anímense. Yo agradecer, yo dije de Sunchales, residencia de pediatría de un hospital en San Rafael, la verdad, un lujo haber llegado hasta allá. Nosotros somos los agradecidos, ¿no? que puedan estar presentes, así que una barbaridad. Yo nada más, últimas 2 cositas antes de cerrar. Obviamente Estefanía y Ale, si quisieran agregar algo más. Lo del tacto rectal me parece que quedó. Lo del meconio las primeras horas, recordad de que tiene un muy buen valor predictivo negativo, pero el positivo no es tan alto. Por lo tanto, tampoco quiere decir de que tenga evacuación en las primeras 24 horas que no es una enfermedad de Hirschsprung. Y ahí se las complica un poco más. En realidad, pareciera de que todos nos criamos pensando de que el Hirschsprung únicamente es aquel que no tiene evacuación de meconio en las primeras 48 horas. Y aquel que tiene evacuación entre las primeras 24 horas puede ser un Hirschsprung también. Entonces digo, es importante preguntarlo, pero no es la única pregunta, porque puede evolucionar mal y haber tenido meconio en las primeras 24 horas y sin embargo fue un Hirschsprung. Así que
está solamente una salvedad porque me parece interesante que siempre se junte ese dato, pero que no sea el único, como para quedarse tranquilo. Y justamente para quedarse tranquilo, yo no sé, Estefanía, lo dijiste clarito, pero como para cerrar, dos cosas. Primero, los signos tranquilizadores. O sea, ¿en qué paciente que uno tiene en el consultorio, que es el habitual, qué 3 o 4 cosas vos le dirías al pediatra que tenga en cuenta a la hora de entrevistar empezó, ahora el pediatra después de esta charla empieza a preguntarles a todos si son constipados o no y de muy buena manera. ¿Qué cosas le transmitís diciéndole, mira, con estas 3 cosas, este es un constipado funcional? ¿Qué 3, 4 cosas? Digo porque son las que se repiten siempre. ¿Qué 3, 4 cosas en un paciente constipado que uno ve de 2 años, 3 años en consultorio? Decís, mira, si hay algo que no puede ser es una enfermedad de Hirschsprung. Bueno, primero el momento del comienzo de la constipación, porque es muy claro, la madre te lo refiere, o cuando empezó cambió la alimentación, o cuando empezó con el tema del pañal, ¿sí? El paciente que escurre no va a ser un Hirschsprung, no va a tener un cuadro secundario, ¿sí? Y el paciente que la madre relata esas heces grandes, dolorosas, voluminosas también, pero sobre todo el momento de comienzo de la constipación. Eso lo pongo como algo muy, muy importante en el interrogatorio. Y es generalmente un paciente que viene creciendo bien, es un paciente que el examen físico es completamente normal, ¿sí? Son muchas cosas que la anamnesis y el examen físico nos brindan para hablar de que estamos ante un paciente con una constipación funcional. Bien. Y Estefanía, último, tal vez habría que agregarle a esto de que escurre la conducta retencionista del paciente. O sea, que se esconde, Sí. que se mete abajo de la mesa, que junta las piernas, que se pone durito. Eso nunca Exacto. es un Hirschsprung. O sea, a eso le agrega el escurrimiento. Tal cual. Sí. Tal cual. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, me queda una, pero la voy a dejar para la próxima, porque es media atravesada la pregunta y ya estamos en hora. Así que agradecerles a todos,